Y ahora vamos a dar comienzo al último panel. Productores locales, pioneros en la región en lo referido a ganadería regenerativa. También se va a sumar al panel la doctora Liliana Ortega para profundizar algunos detalles respecto de la captura de carbono. Ellos van a hacer un breve resumen de los casos. Luego, el moderador hará algunas preguntas. Nos va a acompañar de vuelta Charlie Navaja. Te invito, Charlie, a que vengas a tomar tu lugar de moderador. Vamos a presentar a John Hines, propietario del establecimiento Metanoia en Virasoro, provincia de Corrientes. María Marta Batalla y Marcelo Hermácora, propietarios del establecimiento Tres Luceros en Bonplan, Corrientes. Y nos va a acompañar la doctora Liliana Ortega. Último panel de este primer punto de encuentro del IPCBA. Hola, hola. ¿Llegamos? ¿Está el equipo firme todavía? Bueno, ahora vamos a arrancar esta mesa de charlas. Arranca Liliana Ortega haciendo un resumen un poquito de lo que vimos y profundizando ahí. Y después van a seguir John. ¿Se me fue? Con su campo Metanoia y en Paso de los Libres, comentando un poquito del trabajo que vienen haciendo con la ganadería regenerativa y etcétera. Así que dejamos la palabra a Liliana y su presentación. Hola. Bueno, ¿sí? Lo que voy a hacer es ampliar un poco, más o menos lo que hablamos hoy, con algunos datos. ¿Tenés el pasamano? No. No. Nos falta el pasa filmina. Básicamente, de lo que hablé hoy es este tema de sustentabilidad que tiene que ver con incluir al bosque nativo dentro de la unidad productiva e incluirlo desde un enfoque productivo. Porque si no, el bosque nativo, al menos acá en Misiones, se convierte en una carga para el productor que tiene que pagar impuestos y tasas, inmobiliarias, y a lo mejor el bosque no le deja ninguna rentabilidad y la única rentabilidad que obtiene es sacando madera. O sea, es una actividad económica basada en la, no depredación, pero en la degradación. Lo que voy a hablar es cambio climático, ¿no es cierto? El 4 de abril salió el tercer informe de las Naciones Unidas del panel intergubernamental para el cambio climático, el panel científico, donde, bueno, los resultados fueron altamente negativos. Ya hablamos de una crisis climática, hablamos de descontrol, que no se puede, o sea, ellos lo dijeron en estos términos: la Tierra entró en una etapa desconocida, no sabemos lo que puede suceder con el clima. Y esto es hace menos de un mes, ¿no? No, un mes. ¿Me puedo parar porque no veo nada? Parate, sé libre. Ok. Lo que ya dijeron es que, bueno, que íbamos a tratar de, digamos, el protocolo de Kioto en el 93, el objetivo que tenía era evitar, digamos, este aumento de la temperatura en 1,5 grados. Ya no lo logramos, va a aumentar la temperatura global 1,5 grados. Y porque no pudimos tomar las medidas de mitigación necesarias para bajar la temperatura y reducir el calentamiento global. Algunos de los efectos que vamos a tener es el alargamiento del verano hasta 5 semanas más, déficit hídrico, expansión del clima semiárido e incremento de las olas de calor e incendios. Esto es como el parámetro general de lo que vamos a empezar a ver más seguido. ¿Cuáles son las causas? Que ellos dijeron principales: combustibles fósiles, contaminación en las grandes ciudades y ganadería intensiva. Ellos apuntan a la ganadería como, y creo que ese es el objetivo de esto, que es desmitificar esto, porque la ganadería no necesariamente es tan negativa ni es la causante del cambio climático, y la ganadería puede aportar muchísimas soluciones al tema climático. Pero la ganadería intensiva, basada en la deforestación, y esto es clave, esto está mal, deforestar y hacer ganadería intensiva. Acá sí estamos hablando de un daño climático, de emisiones altísimas,
y que no hay un ciclo de reciclaje, digamos, porque el metano tiene vida corta, o sea, se puede generar como un circuito que se compense y que se neutralice. Pero hacer esto no sé qué podría pasar para poder revertir este daño. Entonces, lo que ellos sostienen es que los modelos productivos masivos son contrarios al desarrollo sostenible y son en gran parte los responsables del calentamiento global. Entonces tenemos ganadería intensiva, tenemos deforestación, es decir, ahora, la ganadería también es una solución al cambio climático, pero quizás una forma nueva de hacer ganadería. Estos son datos importantísimos. Los pastizales del mundo se estima que tienen 343.000 millones de toneladas de carbono almacenadas en el suelo. Tienen más carbono almacenado, 50% más carbono almacenado que los bosques. O sea que son importantísimos para bajar para reducir las emisiones y enfriar el aire. Las mejores prácticas de gestión para restaurar la materia orgánica en los pastizales puede ayudar a retener mayores cantidades de carbono. O sea, la ganadería es una solución, no un problema. Esto, por ejemplo, propone la FAO. La FAO dice que si si entre el 5 y el 10% de las tierras de pastoreo a nivel mundial se implementaran proyectos de mayor almacenamiento de carbono, se podrían generar 184.000 millones de toneladas de carbono anuales. Eso es enorme y esos son enormes ingresos adicionales para las unidades productivas por carbono, por certificados de carbono. Pueden entrar al mercado voluntario, Ahora, el tema es el costo, porque ese puede ser el resultado y eso se puede vender a $10 la tonelada. Ahora, ¿cómo llegamos a generar ese almacenamiento de carbono? Ahí está el desafío. Son inversiones, son políticas. Bueno, más adelante abordo eso. La ganadería, también dicho por la FAO, es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria del planeta. ¿Y qué? Por ejemplo, si hay un tema con esta crisis climática de la que estamos hablando, que entramos en terreno desconocido, que no sabemos qué va a pasar, los animales tienen mayor capacidad de adaptarse al cambio climático, por ejemplo, que algunos cultivos. Por ejemplo, se estima que para el 2050 entre el 35 y el 40% de las especies forestales del planeta se van a extinguir, porque no se pueden adaptar al cambio climático. Eso son pronósticos. Y esto creo que firmaron en una de las cumbres del clima, creo que fue, no es la última, sino que creo que son 2 cumbres del clima atrás, donde los países se comprometieron a incluir dentro de sus compromisos de reducciones de emisiones para presentar ante las Naciones Unidas el tema de la ganadería sustentable y el mayor almacenamiento de carbono en suelos y que la ganadería no esté relacionada a la deforestación. Creo que esto ya lo dije. Bueno, sí, esto voy a pasar porque si no se va a hacer muy largo. Bueno, esto es lo que dice la FAO que hay que hacer, que es más o menos lo que tiene que ver con mejorar la productividad para reducir las emisiones, ya lo dije, capturar el suelo y hablar de una mejor integración de la ganadera a la bioeconomía circular. Esto es como un desafío un poco más grande. Bueno, esto ya lo dije, que en los suelos hay más carbono almacenado que en los bosques. Y acá voy a hablar específicamente de emisiones. Bueno, el bosque atlántico de América del Sur es uno de los 10 bosques en proceso de extinción del planeta que con la crisis climática ya entraron en un punto crítico. No sabemos qué puede pasar, no sabemos si se pueden salvar, se va a hacer lo que se pueda. Entonces, pero lo importante de esto, y hablando, por ejemplo, de esta región, ay no, me fui para, ¿cómo se hace para ir para atrás? Ok. Hablamos de una ecorregión en riesgo de extinción, no solamente de los bosques. Por ejemplo, Misiones tiene subregiones fitogeográficas. Son distintos tipos de bosques dentro de la misma región. Por ejemplo, al norte tenemos los bosques de los palmitos y los palos rosas. En la parte este tenemos los helechos arborescentes. No me acuerdo la combinación, así que no voy a profundizar. Pero en la zona sur tenemos los pastizales. Entonces,
el bosque atlántico o la ecorregión del bosque atlántico está en riesgo de extinción y los pastizales, la región de los pastizales también está en riesgo de extinción. Entonces es clave conservar los bosques, restaurarlos, y lo mismo sucede con los pastizales. Y ahora voy a hablar un poco de financiación, así como sintéticamente, porque decimos, bueno, están los bonos de carbono, podemos generar 184.000 millones de toneladas por año, los bosques pueden generar otro tanto, bueno, pero ¿quién paga esto? Porque está muy lindo, tenemos como valores estimados, pero esto tiene que pagar alguien. Ahora, entonces, creo que lo principal desde el punto de vista productivo, y voy a hablar de un tema en particular, que es el artículo 6 del Acuerdo de París. Lo primero que hay que comprender, quizás desde el sector productivo, es que nadie nos tiene que pagar nada. Nosotros tenemos que producir. Son productores de almacenamiento de carbono por hectárea, como productores de yerba por hectárea, productores de ganadería. Generar un certificado de carbono, que es un documento transable, que representa, ahora voy a comentar, que representa toneladas de carbono almacenadas en los bosques. Hay que generar, hay que producir, y eso es lo que se vende. En el mundo existen dos formas generales de financiación, la pública y la privada. La pública tiene que ver con las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, los acuerdos de cooperación entre países, y la forma en la que se paga el carbono, o los certificados de carbono, los créditos de carbono, se llama pagos por resultados. ¿Qué significa esto? Tiene más que ver con lo público. Por ejemplo, los países implementan políticas y medidas que reducen la deforestación de un bosque, y cuando se mide a ver cuántas hectáreas no se deforestaron, cuántas toneladas de carbono había en esas hectáreas que no se deforestaron, y eso te genera un crédito. Es como que vos, por ejemplo, en el año 1 vos deforestás 20 hectáreas por año, en el año 2 20 hectáreas por año, en el año 3 vos haces un proyecto, en el año 4 deforestás 0. ¿Qué quiere decir? Que vos cada año deforestabas 20 hectáreas. Tu crédito tiene que ver con 20 hectáreas que vos no deforestaste. Y esas hectáreas, voy a ir un poco para atrás para explicar un poco lo del carbono. ¿Dónde está el carbono? El carbono actúa por la fotosíntesis, ¿no es cierto? Es como que el aire caliente, el CO2 está en la atmósfera, los árboles toman el CO2, largan el oxígeno a la atmósfera y almacenan el carbono en los troncos, en las raíces, en las ramas, en las hojas. Eso se mide, eso se pesa. Y ahí tenemos toneladas de carbono. Entonces, el trabajo consiste, por ejemplo, si yo acá pongo 600 árboles más, yo tengo que medir por año cuánto carbono se almacena en los troncos, cuánto CO2, cuánto aire caliente tomó el bosque. Eso se mide, se pesa, así es simple, tiene un proceso más complejo, pero para hacerlo gráfico, y eso, esa información medida, verificada, se pone en un certificado. Tu certificado dice, acá tenés 50 toneladas de CO2 almacenadas. Y eso es lo que se vende. Es más complejo, pero para hacerlo así simple, ¿no? Estaba diciendo que había dos formas de financiación. Estaba la pública, que tenía que ver con las Naciones Unidas, con los países, y el mecanismo se llama pagos por resultados. El país implementa políticas y medidas que reducen la deforestación, se mide, ahí hay un resultado, y el país presenta ese informe a las Naciones Unidas y le dice, yo tengo este resultado de reducción de gases de efecto invernadero, y ahí tiene derecho a un pago por resultados. Argentina, por ejemplo, midió la deforestación que abordó entre el 2014 y el 2016 en el bosque chaqueño, presentó a las Naciones Unidas y el año pasado recibió 97 millones de dólares por pagos por resultados. Bueno, esa es una forma de financiación. No alcanza, digamos, es muy bueno que venga esa plata para el país, pero no alcanza. No, si dividimos todas las hectáreas de bosque por 100 millones de dólares, es nada. Está la forma privada, que eso también hablé hoy, que es el mercado voluntario de carbono, que es donde operan las empresas contaminantes y los productores de certificados de carbono. Por un lado las aerolíneas, las empresas de moda, las petroleras, las farmacéuticas, las empresas constructoras, y por otro lado proyectos de distintos lugares del mundo que hacen proyectos red, que restauran, que reforestan
y hay otros tipos de energía solar, o sea, ahora hablamos de red. Bueno, comentaba que el año pasado las transacciones fueron del orden de los 1.000 millones de dólares y la mayoría de los certificados que fueron objeto de transacción fueron red y uso de la tierra, pasturas, o sea que esto funciona en el mundo. De hecho, acá en Paraguay hay un proyecto en Itapúa, que es un proyecto red, que ya vendieron todos sus créditos a una naviera de Indonesia. Y ahora hay, y acá con esto termino, que esto es muy importante, que es el artículo 6 del Acuerdo de París. El artículo 6 del Acuerdo de París establece las formas de financiación de clima globales en el marco de las Naciones Unidas. Estaba esto de pagos por resultados, pero el artículo 6 también contempla la creación de un mercado, como el mercado voluntario, pero un mercado que va a operar dentro del marco de las Naciones Unidas, va a estar contabilizado por las Naciones Unidas y por eso por los países donde se producen esos certificados. Entonces, esto hace que esos créditos, esos certificados van a tener una mayor solvencia que los del mercado voluntario. Y de hecho el mercado voluntario ya está yendo para ese camino. ¿Por qué es importante esto? Porque este libro de reglas del artículo 6, así se llama, salió ahora en la última cumbre del clima, en Glasgow, con lo cual es algo súper nuevo. Estamos todos los países del mundo en punto cero. Todos podemos hacer un piloto, todos podemos probar, todos podemos tener una chance de avanzar hacia ese camino. Y de hecho, las empresas inversoras, los contaminantes, por decirlo de alguna manera, quieren operar por ese mercado, porque es un mercado que los créditos van a tener mayor solvencia. Entonces, quizás el desafío de los distintos sectores de la economía argentina va a tener que ver con lograr que el Estado, tanto nacional como de los gobiernos subnacionales, generen las condiciones para que las cosas vayan más rápido, para que los proyectos puedan llegar, para que los canales estén abiertos, para que los documentos legales se emitan a tiempo. Quizás ese es el desafío y bueno, es una oportunidad productiva y una oportunidad de acceder a financiación de clima. Muchas gracias.